cuanto a la estructura, ¿cómo es la estructura de un Visual Abstract? Primero, la pregunta, ¿no? La pregunta que tiene que sintetizar y dirigirme de la manera correcta al tema. Ahí pueden colocar el título, que es importante. Bueno, también es importante el resumen de los resultados, eh, el tema de comparaciones en cuanto a si tienen algún gap, que también es importante, y bueno, los resultados básicamente. Esta es una manera un poco resumida de cómo se pueden presentar los resultados de un Visual Abstract, pero ya vamos a ver cada uno de los componentes. Y bueno, lo que sí es sí o sí, no olvidarse en cuanto a la citación a los autores, así como también quienes desarrollaron el Visual Abstract. Dependiendo obviamente del tipo de concurso de Visual Abstract, si es un concurso donde uno tiene que presentar su Visual Abstract de su trabajo propio, o si uno puede elaborar un Visual Abstract de a algún autor de su sociedad de un trabajo publicado, que también, bueno, esos concursos también se dieron durante, los promueve también SOCIME. Y bueno, tips para una síntesis textual. Eh, ¿Un Visual Abstract reemplaza la crítica de un artículo? Es la gran pregunta, ¿no? Y bueno, no, no va a reemplazar, porque directamente sabemos que un Visual Abstract lo que tiene que hacer es llamarte la atención para que tú vayas al artículo original y le des la lectura completa. Este es un, este es un Visual Abstract que se presentó directamente en un concurso justamente organizado por CPC y CPDI. Aquí, por ejemplo, se presentó el título muy claro, el objetivo, que era básicamente demostrar el potencial de las bacterias intestinales que degradan la mucina, específicamente de la hexocosidasa, como una fuente prometedora de enzimas para la producción de la sangre universal compatible para transfusiones. Y de manera muy adecuada justamente se presenta la introducción acompañada con gráficos, la metodología, la manera como se desarrolló todo, en este caso todo el procedimiento, los resultados principales, la discusión y la conclusión. Ahora, mm, la idea justamente es, cuando ustedes presentan el Visual Abstract, depende de las bases, depende en este caso de la estructura que también les lleguen a plantear para la presentación de estos Visual Abstract, porque ya se puede tener un modelo, entonces la idea es guiarse también de ello. Y bueno, este Visual Abstract para este concurso, que fue del 2024, indirectamente fue el Visual Abstract, bueno, permitía que uno presente un Visual Abstract trabajado por un miembro de la sociedad o un paper que fue publicado, pero con filiación de su sociedad, y bueno, uno podía participar con ese paper. ¿Qué es lo importante dentro para la síntesis textual? Básicamente, el texto tiene que apoyarse de elementos gráficos, ¿no? Que van a reforzar el mensaje. El texto debe comunicar la esencia del estudio. Obviamente hay palabras que no van a poder ser reemplazadas por gráficos. Hay explicaciones que nosotros tenemos que colocarlas. Y es justamente lo que aquí se hizo, pero hay imágenes que nos van a ayudar, nos llaman la atención y nos van a ayudar, justamente nos llevan a, a ver, a verlas, pero también cuando una vez se explique, por lo menos en los concursos científicos, tienes minutos para explicar, entonces te permiten justamente explayarte un poco respecto si existe más explicación que puede estar escrita eh, eh, en este caso en el paper, pero tú lo puedes mencionar, ¿no? Porque son datos importantes y relevantes que directamente no van a ser colocados en un Visual Abstract, pero son importantes para mencionarlos. Y la jerarquía de la información, anotaciones y etiquetas claras, que es importante. Y bueno, aquí justamente una manera de Visual Abstract de una revista científica que, que, que pide para sus papers un
un Visual Abstract antes de publicarse, ¿no? Porque sabe justamente esta importancia o este impacto que le da los Visual Abstract en el tema de difusión, en el tema de mayor cita, en el tema de divulgación directamente. Y esa es la estructura que proponía, que es un título, metodología, en este caso los principales, la manera como se llevó a cabo, si es un ensayo clínico, y los resultados. Y ya está. Las principales conclusiones abajo y el tema del autor bueno, información de contacto, entre otros. ¿Es importante? Claro que sí. Aquí, por ejemplo, se omite la parte de introducción, porque eso te da un contexto grande, pero no necesariamente, en este caso, nosotros queremos directamente dar todo ese contexto. Lo más importante es la manera como se desarrolló un trabajo, manera en caso, por ejemplo, de si yo estoy haciendo un ensayo clínico, bueno, eh, tengo que tener bien en claro la manera, por ejemplo, si yo tengo mi grupo o si estoy realizando, por ejemplo, tengo mi grupo control, entre otros, bueno, tengo que describir bien a todos mis grupos, en este caso, y los resultados principales. Este es un ejemplo de esa misma revista que básicamente aquí, si es un estudio, por ejemplo, corte, retrospectivo, lo menciona, la edad de los participantes, las características más importantes para su estudio, en este caso la exposición, el seguimiento que se les dio, que es importante para este tipo de estudios. Obviamente depende del tipo de estudio, ¿no? Por ejemplo, si hago un estudio transversal, me interesan más las características de la población, el lugar donde se llevó a cabo y, y describir un poco las variables que, que yo estoy evaluando. En cambio, un estudio corto, obviamente el seguimiento sí o sí es importante. El seguimiento y, bueno, las características de la población también. Y los principales resultados, que yo los puedo presentar de esta manera. Ahora, muchas veces ustedes, por ejemplo, hay estudios donde nosotros tenemos gran cantidad de tablas. Yo puedo tener, especialmente para los estudios transversales, pude haber sacado muchos resultados. Pero guíense de su título, guíense de su objetivo principal de ustedes y que en la parte de resultados se pueda ver de manera clara eh, que directamente sus resultados están respondiendo al objetivo que ustedes buscaban. Si yo estaba buscando asociación, bueno, en mis resultados, lo más resaltante, lo que tiene que llamar la atención, tiene que responder a mi pregunta, tiene que estar ahí plasmado y de manera clara, ¿no? Puedes acompañarlo con una imagen, puedes colocar, obviamente, los datos estadísticos más relevantes, pero lo más importante es que eso no falte. Si tú quieres agregar algo más, por ejemplo, asociaciones significativas que tú encontraste, puedes colocarlas. Y aquello que no encontraste, muchas veces puedes obviarlo porque directamente no es relevante, pero lo que también una sugerencia, como un tip también, que he ido aprendiendo, se puede colocar, bueno, se encontraron, también se llegó a evaluar otro tipo de asociaciones, otro tipo de variables, pero no se encontraron asociación. ¿Por qué sería eso importante? ¿Por qué sería importante decir que se evaluaron otras variables de las cuales no se encontraron, por ejemplo, eh, una, una asociación significativa? Porque directamente genera discusión, ¿no? Y puede quizás otra persona que sí llegó a encontrar interesarle ese resultado y el por qué en este estudio no se llegó a encontrar dicha asociación, lo cual también es importante. Y la relevancia justamente de cualquier trabajo, generar debate, esa es la idea, ¿no? Y bueno, aquí cómo se presenta y como les digo, no existe una regla que te diga cómo es un Visual Abstract ideal, pero la idea justamente es mantener uniformidad, mantener eh, eh, que ese Visual Abstract me resuma el mensaje claro, me presente el mensaje claro del artículo y me llame a leerlo de manera completa.
Aquí tenemos otro que justamente es un Visual Abstract con el Comité Permanente y CPPC, que es acerca de la percepción de la muerte en médicos y estudiantes de medicina, donde se presentaba el objetivo, eh, un área para la introducción, el tema de la metodología, los resultados más importantes y las conclusiones. Quizás aquí lo que podemos llamar, nos puede llamar un poquito la atención, es la gran cantidad de texto, ¿no? Disminuir la gran cantidad de texto y si yo puedo eh, sintetizar el texto, cambiarlo por directamente imágenes que me puedan transmitir lo mismo, realizarlo. Entonces, ¿por qué tener tanto texto dificulta que la persona se quede leyendo todo ese tiempo, ¿no? Entonces, debes complementar más texto, más imágenes que texto. Y bueno, este es otro trabajo que habla acerca de conocimientos, actitudes y prácticas sobre malaria en viajeros en zonas de riesgo en Perú, donde se presentan los objetivos, el tema de metodología, los resultados y las conclusiones. Aquí justamente una manera muy bonita y algo que resalto de este Visual Abstract es la parte de metodología, ¿no? Un estudio transversal que directamente eh, lo grafican de una manera llamativa y yo puedo entender. Por ejemplo, la estación de bus de Chiclayo, zonas endémicas de malaria, que se ven de manera muy clara en el mapa que presenta. Y me llama la atención y obviamente los resultados que también que coinciden justamente lo más importante, lo más relevante, darle, reflejarlo ya sea en el tamaño de letra, ya sea mm, la manera en que yo la presento, para justamente para que la persona pueda, se pueda entretener y pueda terminar de leer todo el contenido. Bueno, directamente es lo que nos llama la atención, ¿no? Obviamente en la metodología de un Visual Abstract, que es lo más importante y ustedes no deben de olvidar colocar el diseño de estudio, los métodos de medición y análisis estadístico. que- ¿Por qué es tan importante la metodología? Porque obviamente permite a cualquier persona replicar el estudio. Y es lo que últimamente muchos estudios tienen esa falencia de no tener una buena metodología, lo que hace que un trabajo no sea replicable. En estudios que se realizan en CUMIS nacionales, por ejemplo, o estudios de CUMIS en general, locales, en cualquier lugar, es importante que se terminen en publicaciones científicas y que si yo realicé, por ejemplo, en la población de Ayacucho, pueda realizarlo también en una población de Cerro de Pasco, si, si, si sus poblaciones se parecen. Entonces la idea es que pueda ser replicable y para que también se pueda llegar a tener un alcance e incluso se puedan realizar estudios multicéntricos. Y bueno, aquí otro Visual Abstract en cuanto esto principalmente cómo nosotros podemos presentar nuestros resultados, ¿no? Los resultados, ¿por qué son importantes? Porque representan el nuevo conocimiento que se ha obtenido después de aplicar todo el método científico. Entonces, en este Visual Abstract lo que se trataba de hacer directamente es, o bueno, lo que recalco aquí, lo que llama la atención justamente es cómo han presentado el tema de resultados. Si ustedes se fijan, eh, es una manera muy bonita, muy sintética, gráfica y que resume lo que ellos quieren decir. El maltrato físico en la infancia y la violencia en pareja. Cómo el maltrato físico en la infancia tiene ese efecto en este caso, tiene esa asociación en cuanto a la violencia de pareja. Y aquí nos presentan todos los resultados justamente asociados al maltrato físico en la infancia y cómo eso puede llegar a tener un impacto a futuro en cuanto a la violencia de pareja. ¿Es importante? Claro que sí. Es una manera, y eso es lo bonito del Visual Abstract, te permite a ti, a uno, presentarlo como tú quieras, pero siempre dense ese espacio, no solamente de ustedes leerlo y al finalizar de graficar todo su trabajo,
leerlo ustedes, sino presentarle a otra persona. En este caso puede ser a, por ejemplo, a, a otro miembro de tu sociedad antes de publicarlo y decir qué feedback le puedes dar a mi trabajo, a mi Visual Abstract, o al director CPDI de tu sociedad, o a tu amigo, o a cualquier persona y decir, bueno, ¿qué entiendes el mensaje que se quiere transmitir con este Visual Abstract? Y si esa persona lo entiende, solo leyendo el Visual Abstract y le llama la atención y le parece adecuado, entonces creo que es como un check que estás por un buen camino. Entonces, es importante, claro que sí, y está muy abierto a cómo tú quieras, ¿no? Presentar la información, obviamente depende del tema que tú estés trabajando, pero algo que no, que sí o sí tiene que estar en tu Visual Abstract y no puedes omitirlo, es metodología, los resultados y obviamente las conclusiones más importantes, las conclusiones claras. Y eso es lo bonito de este Visual Abstract. Creo que es uno de los Visual Abstract modelos que justamente se realizaron en colaboración de varias sociedades científicas. Ahí están las sociedades que participaron en la elaboración del Visual Abstract, y es un Visual Abstract que justamente cumple con esos criterios, ¿no? Me, me transmite de manera clara cómo se desarrolló, los resultados que yo quiero y de manera muy gráfica y muy, muy bien desarrollado y mis conclusiones. Y eso es lo principal que yo tengo que transmitir. Este es otro, justamente del Concurso Nacional de Visual Abstract del 2023, que básicamente de, evaluaba el COVID entre indígenas amazónicos en Perú en cuanto a mortalidad, incidencia y características clínicas. Igual, en colaboración de varias sociedades, pero aquí lo importante, ¿no? Entender justamente mm, la manera como se organizó, aquí es muy diferente. Aquí lo organizaron en cuanto a introducción, metodología, resultados. Si bien la idea justamente de divisiones, tratar de darle esas divisiones, como aquí se dio como un espacio de división, es para diferenciar y que el lector directamente sepa que, bueno, esta parte es metodología, esta parte no son los resultados, esta sección es de resultados y esta sección es de conclusiones. Entonces, quizás uno que ya está acostumbrado a este tema de Visual Abstract puede entenderlo, ¿no? Pero quizás otra persona que no conoce o le dan este primer vistazo puede llegar a confundirse si primero va esto y esto qué es, o esto también es parte de los resultados, o estas sí son conclusiones, y le tomaría un poco de tiempo. Y por eso también es correcto si ustedes quieren colocar, por ejemplo, introducción, metodología, resultados, discusión y en este caso limitaciones. Pero que sí o sí eh, esas zonas o esos segmentos se tengan una división clara. En este caso, por ejemplo, se tiene una división clara, si bien esta parte de metodología está pasando aquí, pero por el color yo puedo saber que esto no pertenece a resultados, sino a metodología. Entonces, es una manera bonita también de organizar. En cuanto si tienen esa batalla con, con los espacios, ¿no? Y bueno, eh, esta es otra, justamente es la que les presentaba, que es el concurso de Visual Abstract del 2026, que lo bueno de este concurso fue que se daba ese espacio para que uno pueda exponer, pueda mencionar, debatir directamente, pueda sustentar, pueda complementar el contenido de su Visual Abstract con una exposición oral. Entonces, sí, en caso, en este caso, la jornada tenga bien dar un tiempo para la exposición, es importante su preparación como participantes para que directamente le den ese plus, ¿no? A su Visual Abstract. Muchas veces incluso la exposición puede ser tan buena que, que quizás existan algunas dudas, pero yo ya entiendo por qué colocó
el autor, por ejemplo, esta imagen? ¿Por qué no otra? Eh, y quizás con la exposición se puede entender de manera mucho más clara. Entonces, justamente es la idea, ¿no? De por qué darle un espacio a la parte expositiva, porque directamente le da un plus. Entonces, seguridad, preparación para la exposición y yo sé que les va a ir muy bien. Y bueno, finalmente, mm, finalmente les presentamos el modelo que justamente en colaboración con CPDI, CPPC el año pasado desarrolló el manual de Visual Abstract con los puntos más importantes, ¿no? Que sí o sí tiene que tener un Visual Abstract, que es metodología, resultados y conclusiones. En cuanto a un checklist de qué partes sí o sí, qué puntos, para que no se nos olvide, tiene que cumplir mi Visual Abstract para que yo diga, ah, estoy yendo por el buen camino y, y estoy encaminado en lo correcto, ¿no? Ese checklist simplificado justamente se centró en el RIVAC C, que ahí está disponible para que ustedes puedan ingresar al artículo y puedan verlo, pero básicamente en este esquema se sintetiza de manera resumida, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener mi Visual Abstract? Tiene que explicar de manera clara el diseño del estudio. Ah, estoy trabajando una revisión sistemática, estoy trabajando un estudio cohorte, estoy trabajando con un ensayo clínico, pues eso tiene que estar bien explicado. La población. Tengo que describir de manera clara la muestra, el número de participantes, la edad, el sexo, diagnóstico, entre otros. Y yo voy colocando, ¿no? Ah, mi Visual Abstract cumple esto. Ah, sí. Entonces, ¿cumple con describir la población? Pues sí. Intervención y comparador que tienen que estar ahí. Indicar qué intervención se realizó, qué comparador en caso exista, porque existen otros estudios que obviamente no van a tener comparador y características principales. Mis resultados primarios, que justamente los resultados pueden presentarlo con escalas, unidades de tiempo y tiempo de evaluación. El tamaño y precisión del efecto, siempre mostrar diferencias entre grupos de intervalos de confianza, priorizar efectos absolutos y obviamente si yo estoy cumpliendo con eso, coloco sí. En cuanto a la importancia clínica, sí, si se indica justamente el efecto, si es observado clínicamente relevante según umbrales predefinidos, entonces también coloco sí. En cuanto a efectos adversos, si estoy haciendo un ensayo clínico, tengo que colocar justamente si se reportan eventos adversos graves por grupo y la certeza de evidencia, ¿no? Según grade, dependiendo, por ejemplo, si estoy realizando una revisión sistemática, tengo que colocar la certeza de evidencia. Y la conclusión adecuada, si estoy formulando justamente conclusiones acordes con la población, la intervención y mis resultados primarios. Y el mensaje centrado, donde justamente si realmente estoy priorizando los hallazgos principales y con mis resultados presentados estoy respondiendo el objetivo principal de la investigación que se realizó o no. Entonces, si estoy comunicando bien el mensaje final, entonces estoy por buen camino. Y bueno, básicamente es eso. Esta es la presentación del día de hoy. En resumen, los Visual Abstract son una manera eficaz de promocionar los resultados de investigación en redes sociales y comunicar de forma concisa los hallazgos claves de otros investigadores o de una propia investigación, ¿no? A un público en general, porque puede ser para un público especializado, así como también para un público que está conociendo por primera vez el tema y es por ello que tiene que ser lo más simple posible. Lo más simple, muchas veces lo complejo, no se entiende. Entonces, de manera simple, uniformizada, con un mensaje claro, ese es un buen Visual Abstract. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y si están participando en los concursos de Visual Abstract de las jornadas, muy feliz de que tengan esta primera iniciativa y bueno, eso sería todo. Cualquier cosa pueden escribir con confianza y bueno, espero que este año la divulgación científica crezca mucho en SOCIMER y obviamente estamos aquí para apoyarlos, no solamente comités como CPDI, sino CPPC y obviamente sus consejeros.